Acreditada y adscrita a gratuidad. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya estamos de regreso y vamos de inmediato con el editor, el periodista Carlos Saldivia, periodista del Mostrador, para tomarle el pulso a la semana que termina en materia política. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto saludarte. Hola Mirna, muy buenos días, muchas gracias, Oye, la igualmente. semana, ¿ah? Sí, una semana bastante agitada, a pesar de que la semana pasada, Semana Santa, había sido una semana tranquila para el gobierno. Se había recibido el agreement o entregado el agreement al embajador de Argentina luego de sus dichos. La polémica en el Senado por la derrota de Pedro Araya comenzaba a amainar. Sin embargo, esta semana se retomó un poco esa polémica luego de declaraciones de Pedro Araya en el diario La Segunda, donde señaló que el gobierno debió haber tenido un rol más activo en la designación, puso en duda la continuidad del comité político, entre Sí. otras muy sabrosas opiniones y interpretaciones luego del episodio vivido la semana pasada. Y esta semana continuó el primer temporal de abril, que vino con la caída de una de las alcaldesas más emblemáticas para Chile Vamos, la alcaldesa de Las Condes, uno de los reductos de la UDI desde hace, si no me equivoco, 20 años. ¿No eran 30 años? Puede ser que sea más, la O memoria sea, pero es me... que, o sea, lo que yo quiero saber, o sea, pero porque te lo digo esto, porque siempre han sido UDI los alcaldes, o sea, hasta donde yo sé, digamos, no sé si me estoy equivocando. Hasta ¿Mm? donde yo recuerdo, efectivamente, sí. Claro, es que por eso te digo, porque es que eso es lo que el tiempo no es baladí, porque imagínate lo que significa tener un bastión, digamos, durante 3 décadas, más de 3 décadas, y tener hoy día que bajar a tu carta alcaldicia, ¿no? Exactamente, y tenerla que bajar luego de una semana donde ella señaló, a mí no me van a bajar, Claro, yo no soy exacto. un títere del partido, y luego tuvo que humildemente enfrentar a las cámaras en una puesta en escena donde parecía que estaba siendo sostenida por los principales líderes de Chile Vamos, para que no se desmayara un poco. No, pero es que, Y claro, pero es que las presiones que ha habido durante todo este, ¿cuánto aguantó Daniela Peñalosa? Si esto lleva mucho tiempo, pues, ¿o no? aparentemente la situación se generó a partir de dos situaciones. Primero, la autorización del tribunal para que el Ministerio Público accediera a sus cuentas bancarias. Y paralelamente a la llegada de su más probable contendora, que iba a ser la exministra de Educación, Marcela Cubillos, que generaba adhesiones cruzadas en Chile Vamos y también adhesiones en republicanos, lo que podía generar un escenario bastante complicado para ella y donde, como dijo un líder de la UDI, generar una guerra civil fratricida al interior de Chile Vamos, que era lo que se quería evitar. Espérate, Y Carlos, espérate, medio de la... déjame hacerte un Sí, punto ahí. Lo que pasa es que llama mucho la atención, que era lo que yo hablaba con el senador de la UDI, David Sandoval, porque efectivamente a la UDI tiene un tema con no querer aceptar con acciones concretas, ¿no es cierto?, que un militante de sus filas, y sobre todo si es emblemático, está metido en cuestiones, no digo que sea el caso de Daniela Peñalosa en el sentido de que obviamente tiene que ser juzgada, o sea, si es que llega a este caso a escalar, formalizada, todavía no está en etapa de investigación,
pero en general a la UDI le cuesta, ya sea con militantes que están siendo investigados, acusados o derechamente condenados, como yo lo comentaba, ¿no es cierto?, respecto del senador Orpiz, que le cuesta mucho condenar. Entonces aparece como respaldando figuras complejas y sobre todo el efecto que esto tiene en la opinión pública, ¿te fijas o no? Entonces ahí hay un punto que me gustaría comentarlo contigo porque me parece que acá se pone en completa evidencia. Se demoró mucho en bajar a Daniela Peñalosa, habiendo tanto tema que la complica. Efectivamente, tienes razón en esa reflexión. En el caso Orpiz ocurrió un poco lo mismo. Sí, pues, Se defendió al acusado, cuestionado, condenado. final. ¿Ah? Ujú. Hasta el En el final. caso de hoy Sí. día no hay ninguna formalización todavía, No. mm, pero cuando se le decreta la autorización para revisar sus cuentas corrientes, ya genera una sensación de Ya. que podemos ir hacia allá. Entonces, yo creo que el análisis que hubo fue que en medio de una campaña que se destaparan otro tipo de situaciones o de que el Ministerio Público empezara a acercarse cada vez más a decisiones de ella o elementos que la rodean a ella, optó por una decisión bastante difícil porque Ujú. hace una semana le habían entregado su apoyo y hasta el lunes, a lo menos, la mesa seguía debatiendo qué hacer y la mayoría se inclinaba por dejarla competir. La Pero situación cambió. había, perdona, pero había voces, yo entrevisté hace algunas semanas a el diputado de la UDI, Henry Leal, y decía que al interior de la UDI ya había sectores que se inclinaban derechamente por Marcela Cubillo. Sí, había división en el partido, pero yo me Mm. atrevería a decir que mayoritariamente estaban por Peñalosa. Y Ajá. aunque hay un debate al interior de la mesa y de la comisión política. Eh, Porque claro, Marcela Cubillos es una carta fuerte, pero lo principal que en lo que coincidían en la directiva era en que fuera quien fuera, Las Condes iba a seguir en el sector. Sin embargo, ahora quedaba en manos o quedaría en manos de un independiente que si bien es fundador de la UDI y tiene una historia con el partido en común, no está militando, como es el caso de la esposa de Andrés Alemán. Ah, pero por cierto, Eh, pero de todas maneras ahí hay un vínculo, ella fue de la UDI, bueno, representa, digamos, un cierto sector dentro del eje de la derecha. Sin duda. Oye, ¿qué otros temas, Carlos Saldivia, tienes ahí para comentar de esta semana? Bueno, caso Bueno, Jadwe, ¿para qué hablar el, o no? el otro hecho significativo que remeció la semana fue el caso Jadwe, que fue literalmente una sorpresa para el Partido Comunista, que no se lo esperaba. No se lo Incluso esperaba realmente la formalización. no esperaba que fuera No, ah, formalizado. mira. De hecho, en la entrevista que nos dio Jadwe, me parece que en septiembre, Ujú. él descartaba con total seguridad y convicción de que de que no iba a ser formalizado por ningún motivo y que ni siquiera había sido citado a declarar. Y esa situación fue cambiando paulatinamente y en noviembre ya es citado a declarar. Y llegamos a enero donde se producen varios hechos o varios avances en la causa y finalmente se le genera la audiencia de formalización con Claro, fecha y todo lo demás. exacto. Entonces genera, según lo que él ha dicho desde que supo la noticia, que sus esperanzas eran ser una nueva carta presidencial y quizás deja entrever que podría medirse en una primaria con alguien más. ¿Y quién es ese alguien más? Lo más probable es que fuera Camila Vallejo, que representa a un sector denominado en el partido el sector de los seis,
que representa la generación más joven, más liberal, menos obediente a la doctrina del partido, versus a Jadwe, que representa la línea más tradicional eh, del partido y sus principios marxistas y la división de clases sociales y la lucha de clases. Bueno, y lo ¿Mm? último, perdona, para cerrar la conversación, lo que pasa con esta afirmación que hizo Jadwe, ¿no? De que aquí lo que hay es que hay bueno, responsabilizando de toda la decisión de querellarse contra él por parte del Consejo de Defensa del Estado a que Raúl Letelier es, digamos, ese, no sé si dijo integrante o simpatizante del Frente Amplio, entonces lo que hay aquí es eso, ¿no? Que me imagino que cayó, pero como bomba en el Frente Amplio. Sí, efectivamente. Pero Jadwe tiene algunos elementos que alimentan esa idea. A ¿Ah? ver, dale. Por ejemplo, el fiscal fue uno de los contribuyentes a la campaña de Atria. Eh, El fiscal que lo o- investiga. sí, también fue contribuyente a la campaña de Baza, dos candidatos que iban por el Frente Amplio Mira, en era convención constituyente. Luego, si no me equivoco, representó al gobierno en un juicio en el Tribunal Constitucional. Y luego de eso, llegó al Consejo de Defensa del Estado. Entonces hay algunos elementos en el ambiente que hacen presumir, además de que es un ferviente tuitero, que hacen presumir de que efectivamente hay una cercanía con el Frente Amplio o con algunos miembros del Frente Amplio. tú estás Ahora, hablando, perdón, del Consejo, estás hablando del presidente del Consejo de Defensa del Estado, o estás hablando del fiscal que investiga la causa, que me perdí. no, del presidente del Consejo de Defensa del Estado. Entonces, Correcto. si bien de que haya un vínculo a asaltar a una conspiración, yo creo que hay varios pasos antes, faltan varias situaciones como Claro. para poder afirmar una cosa así, pero hay elementos que son como coincidencias particulares en el caso, y bueno, todavía queda mucho tiempo para ver cuál es la situación. Oye, nos quedaron varios temas pendientes, pero se nos acaba el tiempo, como la declaración de intereses y patrimonio del senador Fidel Espinosa. ¿Tienes algo cortito que decir? Además, él está anunciando que parece que se quiere ir del Partido Socialista. A ver, cortito, cortito. Sí, bueno, es uno de los temores que tiene el partido porque él es un caudillo local. Él genera mucha adhesión y muchos votos. Claro. Tiene una influencia significativa porque es senador y fácilmente va a ser reelegido. Él nos explicaba que el problema que tenía era que efectivamente había hecho una declaración con errores, pero que esos errores eran al alza. Y de hecho, un abogado con el que hablamos, especialista en temas de patrimonio, nos explica que sí, que efectivamente él figura con un 12% de, de la propiedad de la venta de este inmueble a un precio gigantesco y él declara un 20%. Entonces, que los errores no serían tan relevantes y que solamente se expondría una multa de 5 UTM. Ya, pero espérame, ¿y esta idea que planteó o que dejó, que deslizó, que se iría del Partido Socialista, qué sabes tú? Es una posibilidad porque la pregunta es, ¿necesita el Partido Socialista más a Fidel Espinosa o Espinosa necesita Fidel, más a claro. Partido? Yo creo que, dado que él siempre ha estado en la 10ª región, yo creo que él no necesita al partido para una carrera política. Ahora, yo creo que es una amenaza para que en el partido le den más respaldo, pero el partido lo ha respaldado bastante. Yo creo que él tiene un problema
con la mesa del partido, porque no tiene una buena relación con la presidenta, que es de su mismo sector, Paulina Bodanovich, y tampoco tiene una buena relación con uno, y quien ha sido uno de sus rivales históricos, que es el secretario general del partido, Camilo Escalona. Entonces esos elementos le agregan un poco de sabor y de marquén a lo que ocurre en el Partido Socialista en medio de las elecciones, perdón, de las negociaciones para las elecciones municipales. Ya pues, Carlos Aldía, te dejo entonces porque tengo que ahora pasar a conversar con otro periodista, reportero del área política, tal como tú, Juan Diego Montalva. Que tengas un buen fin de semana, Carlos. Gracias, Mirna, tú también. Muchas gracias. Así es, porque esta semana, tal como hemos conversado hoy aquí por El Mostrador, ha sido la semana de las municipalidades, ¿no es así? Poniendo el acento en la forma, ¿no es cierto?, en que se gestionan los recursos, porque claro, dos municipalidades importantes, una, Las Condes, como decía el senador David Sandoval, hay que inventarle problema a Las Condes, porque tiene, imagínense, la cantidad de recursos, y la otra, que es la comuna de la municipalidad de Recoleta, pero con una figura sumamente popular, como es el alcalde Jadwe, que dicho sea paso y para dejarlo claro, él está siendo investigado no por su gestión en la municipalidad de Recoleta, sino por la Asociación de Municipalidades con las Farmacias Populares. Ya está